Ya conocimos cómo se nos ha desviado de nuestro pensamiento original. Ya vimos cómo el espíritu de las creaciones es mucho más grande y poderoso y encausa toda la creación hacia el mismo origen, hacia el mismo principio que es la luz. Ahora vamos a conocer la ley que llevamos por dentro y con la cual nosotros nos vamos a encauzar nuevamente en ese principio de luz que toda esta creación nos ha llamado a volver a ella. Y es la ley del espíritu que somos por dentro. Pero esa ley no está atada a pretensiones, deseos y anhelos personales, sino que está atada a un pensamiento original, a un pensamiento de vida, a una fuerza libertaria que es el pensamiento yo soy. Y es la fuerza de toda la creación en mi corazón. Es mi pensamiento que busca unirse a la vida. Es mi pensamiento que busca hacer la voluntad del Padre Eterno. Es mi pensamiento que se une con toda la creación y que busca manifestar la imagen perfecta del Padre Eterno. Y esa es la ley de mi espíritu unido al Padre que hoy vamos a conocer. Sí, porque a lo largo del tiempo, en todas las enseñanzas que se ha dejado a este planeta Tierra por los hombres de las estrellas, por hombres que conocen a la gran conciencia creadora, como está unificada con su principio corazón. Recordemos cuando en la profecía del país al norte del sur, la voz del Eterno, del nombre y sin fin, dijo: no se perderán más en el tiempo mis enseñanzas. Son estas sus enseñanzas las que nos devolverán la verdadera libertad del espíritu que nace dentro de nosotros como una ley que se manifiesta en este manantial, en este río que fluye incesante, continuamente, y nada puede detenerlo. Así entraremos en la verdadera dimensión de lo que es la libertad espiritual. No una libertad económica, laboral o una libertad en relaciones. Aquí hablamos de la libertad del espíritu, esa que se contiene como una herencia dentro de nuestro corazón, y ha llegado el momento de conocerla como una ley del espíritu. Y es imposible llegar a la libertad si no conocemos nuestra identidad, que es el principio de la creación en nosotros y nosotros como pensamiento manifestado de ella. La identidad que nosotros tenemos unida al Padre y a toda la creación como un solo eje central es lo que nos va a devolver la libertad. Empecemos. Si ustedes obedecen mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí. Entonces, si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Hermanos y hermanas, hijos de nuestro Padre Dios, hoy sois vosotros los más bienaventurados de los hijos de los hombres por tener unas concepciones tan justas de Dios y del hombre. Vuestra pureza y en el culto y en la vida complace a Dios, y vuestro hermano Zoroastro es digno de alabanza. Bien decís que hay un Dios de cuya grandeza salieron los 7 espíritus que crearon el cielo y la tierra. Y estos grandes espíritus se manifestaron a los hijos de los hombres en el sol, la luna y las estrellas. Pero en vuestros libros sagrados se dice que 2 de estos 7 tienen una fuerza superior.
que uno de ellos creó el bien y el otro el mal. Venerados maestros, os ruego que me digáis cómo pueden hacer el mal de algo que es completamente bueno. Entonces se levantó un mago y dijo: si me contestas, tu problema estará resuelto. Todos reconocemos el hecho de que existe el mal, y todo lo que existe debe tener una causa. Así que si Dios, el Uno, no creó este mal, ¿qué Dios lo creó? Y Jesús dijo: todo lo que Dios, el Uno, ha hecho es bueno, y al igual que la primera causa, los 7 espíritus son todos buenos, y todo lo que sale de su mano es bueno. Todas las cosas creadas tienen ciertos colores, tonos y formas propias, pero algunos tonos, aunque buenos y puros en sí mismos, producen desarmonías y tonos discordantes al ser mezclados. Y algunas losas, siendo buenas y puras, producen cosas discordantes cuando se mezclan, cosas venenosas que los hombres llaman malas. Por eso el mal es la mezcla desarmónica de los colores, tonos o formas del bien. El hombre no es totalmente sabio, y sin embargo tiene voluntad propia. Tiene y usa el poder de mezclar las cosas buenas de Dios de múltiples formas. Y todos los días crea sonidos discordantes y cosas malas. Y todos los tonos y formas del bien o del mal se convierten en algo vivo, ya sea demonio, duende, espíritu bueno o maligno. Así es como el hombre crea a su demonio, y luego siente miedo de él y huye. Su demonio se vuelve más valiente, le persigue y le arroja fuegos que le torturan. Tanto el demonio como esos fuegos ardientes son creaciones del hombre, y nadie puede apagar esos fuegos ni disipar al maligno, si no es el hombre que los creó. Entonces Jesús se retiró y ningún mago le respondió. Teniendo en cuenta entonces ese video que acabamos de ver, podemos comprender que la libertad nace del conocimiento de sí mismo. Y como vimos en el capítulo anterior, comprendimos parte de ese aborto de las tinieblas y cómo esa humanidad se desvió de su principio. Podemos entonces ahora comprender con las palabras de Jesús que no es Dios, el innombrable o la gran conciencia creadora, la que originó el mal, sino la ausencia del bien, la ausencia del Padre Eterno en el corazón de cada criatura viva. Y ahí es cuando surge la esclavitud, porque nos comenzamos a ser esclavos del pecado, y el pecado es la corrupción de nuestros sentidos, la corrupción de nuestro espíritu, la corrupción de todas las enseñanzas verdaderas que han desvirtuado en este planeta Tierra a través de todas las creencias y religiones. Ha llegado el momento entonces que dejemos de escuchar las prédicas del dragón, las prédicas de la mentira, y comencemos a retomar el legado espiritual que los hombres de las estrellas nos han dejado a lo largo del tiempo, para que comprendamos realmente lo que es ese pensamiento de luz que debe surgir de cada uno de nuestros 7 espíritus, porque son los 7 espíritus del Padre Eterno innominado, los que nos devuelven esa libertad verdadera cuando los comenzamos a conocer. Por eso es necesario comprender el pensamiento yo soy, el pensamiento que es un pensamiento solar, así como ese sol que nos alumbra, tiene una inteligencia que constantemente y en permanencia lo mantiene. Así como Jesús hablaba en el video de que si permanecemos en su palabra, si permanecemos en esa ley, como ese sol permanece constantemente todos los días y le da vida, así nosotros permaneceremos como este manantial que fluye continuamente, que fluye incesante. Ese es el pensamiento yo soy, nuestra verdadera identidad en la luz eterna, en la luz de nuestro corazón,
en la luz de nuestro ser que estamos forjando insistentemente, constante, todos los días, desde que nos paramos hasta que nos acostamos, nace esa fuerza del ser. Pero si la dejamos solamente en el yo, queda en el vaho del yoísmo, en el ego y en el pecado. Y ahí sigue la esclavitud. Pero si nos unificamos a esa palabra eterna, a esa luz indisoluble y perfecta que es el soy, el pensamiento de estas rocas, de esas aguas y de estos árboles, ahí está la inteligencia real de lo que verdaderamente somos en la luz. Cuando nos unificamos allí, nace el pensamiento yo soy. Esta piedra tiene el yo soy por dentro y nunca va a dejar de soltar su identidad. Por eso las piedras siempre son lo que son, piedras, porque tienen una identidad. Y esa es la fuerza de identidad que nosotros debemos recuperar, ese árbol. ¿Cuándo él va a dejar de darnos oxígeno? ¿Cuándo va a dejar de dar hojas verdes, de tirar raíz hacia abajo? ¿Cuándo va a dejar de nutrirse de su raíz? Nunca, porque él reconoce su identidad y eso le da libertad. Nadie lo obliga al árbol a que dé hojas verdes, pero él reconoce quién es y él reconoce su función no individual, sino dentro de toda la creación. Pero él sabe qué es lo que tiene por dentro, porque la inteligencia está en el soy. Y esa memoria él la reconoce, la palpa. Y a partir de ese pensamiento, que es una inteligencia natural y manifestada en toda la vida, él toma de allí y piensa. Forma un pensamiento a partir de esa inteligencia. Y puede crear una armonía en todo lugar. Y entonces aquel árbol, aunque sus ramas tengan otra dirección, tienen la misma identidad. No son diferentes. Así como hay otros que dan frutos. Tú lo puedes sembrar en cualquier lugar. Se pueden ver diferentes porque son circunstancias distintas, vivencias distintas, pero una misma identidad. Pero el hombre, el pensamiento, pero la planta no es capaz de formar más que lo que ya tiene como inteligencia intrínseca. Ahora el hombre tiene la capacidad de formar su propio ser y hacerlo cada vez más grande. Y tomar la inteligencia de la planta, y tomar la inteligencia de la piedra, y tomar la inteligencia del agua, y del aire, y del cielo, y de todo. Y ir conformando una identidad tan grande como ese sol. Como un pensamiento solar que hablaba Luis al principio. Un pensamiento inmutable, puro, perfecto. Que lo que entrega es vida nada más. Ese es el pensamiento yo soy. Y ese pensamiento lo recuperamos conociendo nuestro espíritu. Conociendo las dimensiones de nuestro espíritu. Y eso lo vamos a entender en las palabras de Thoth. Así es. Hace 36.000 años antes de Cristo, Thoth el Atlante nos conversaba sobre ese pensamiento de luz que no se va a manifestar, digamos, que no puede ser comprendido por esta tosca razón de nuestra materia, sino que puede ser sentido y vivido en la dimensión de nuestro espíritu. Por eso estamos en este módulo del fuego interior azul y en este capítulo, el espíritu de cada uno de nosotros como una ley. Porque él dice, no pienses que el hombre es nacido de la tierra, aunque puede venir de la tierra. El hombre es un espíritu nacido de la luz, pero sin conocimiento nunca puede ser libre. La oscuridad rodea al nacido de la luz. La oscuridad encadena al alma. Solamente el que está buscando puede siempre esperar ser libre. Ahí entonces podemos entender
que aunque vengamos de la tierra, somos nacidos de la luz, porque la luz es el principio original de toda la creación. La luz es el prepensamiento creador que se contenía en 7 dimensiones de luz, de vida, en 7 dimensiones de fuerzas creacionales, lo que se conoce como el verbo. 7 fuerzas creadoras que en la preexistencia, antes de que estas aguas fluyesen, se contenían en ella, como nosotros también. Ese es el verbo creador, la luz que contenemos cada uno de nosotros. Recuerden que el verbo lo conocimos en la serie El rescate de la identidad luz, en el capítulo número 4, el origen del hombre y el principio de la vida. Vayan a ese capítulo y dimensionen el poder del verbo que hay en sus corazones. Pero sin conocimiento no podemos llegar a comprender esa verdadera dimensión que somos. Podemos venirnos a vivir acá a la naturaleza, podemos hacer casas y decir, somos libres del sistema, pero no tenemos un conocimiento de nuestro propio espíritu, de lo que somos como una esencia dentro de este gran concierto universal. Por eso que la oscuridad encadena el alma, pero no es que sea literal como allí dice, porque el alma no se puede encadenar. Lo que se encadena es nuestro pensamiento que se ata a la esclavitud, a que se ata al pecado. Y ahí nace la oscuridad, que es la esclavitud. Solamente si buscamos el conocimiento de la ley, podremos ser libres. Entonces es muy importante entender que en esta batalla que se nos habla acá por la libertad, una batalla que venimos hablando desde el primer capítulo, una batalla que debemos librar y que se inició, como lo vimos en el capítulo anterior, hace millones de años. Pero se nos dio un arma en esta batalla y es el pensamiento yo soy. Es nuestro pensamiento unido al verbo que hablaba Luis. Pero no la conocemos. Tenemos que conocer el arma principal de nuestro espíritu, el arma principal el alma principal que somos, porque eso es lo que verdaderamente somos. Y es ese pensamiento que tiene la gran fuerza que creó esta piedra, que creó ese árbol, que le dio identidad a ese río para que suene como se escucha. Esa fuerza jamás la va a tener la rebelión y contra ella jamás va a poder. Pero por no conocer ese pensamiento es que hemos creído que ese sistema que vemos allá afuera es más poderoso que nosotros, porque no hemos conocido el poder del verbo dentro. Y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Sí, porque el Padre Eterno ha dicho, sabedlo, conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Y ahora vamos a conocer una prueba poderosa de la existencia del verbo en nosotros. Ahí es cuando nace la libertad de los 7 espíritus de Dios, cuando comprendemos las palabras de Krishnamurti: el hombre es la ley. Y si nosotros queremos conocer al Padre Eterno, pero Él nos ha dicho que debemos conocer la ley para que lo conozcamos, entonces debemos conocernos a nosotros mismos, para comprender al Padre Eterno, cómo se manifiesta dentro de nosotros, para comprender las palabras que dijo Jesús: vosotros sois templo de Dios. Maravilloso, porque tanto hemos buscado por fuera, hemos buscado con avatares, hemos buscado con gurús, hemos buscado respuestas en filosofías, religiones. Y el Padre Eterno solo ha dicho: conózcanse a ustedes mismos. Mi hermano, busque qué hay dentro de usted, qué es lo que lo acongoja, qué es lo que no lo deja avanzar, qué es lo que usted tiene por dentro que le da vida, qué es lo que le da vida al todo, por cómo usted nació. Nos han enseñado
es a desarrollar carreras tecnológicas, universitarias, para manejarlo de afuera, para poder manejarnos en el sistema. Y cuando ya llegamos a una edad adulta, es que decimos, y ahora yo hice todo esto, ¿y quién soy yo? Ya llego se acerca mi lecho de muerte, ¿y quién soy yo? Nunca supe. Y empiezo a buscar cuando ya tengo la cabeza llena de razones, preceptos, tanta cosa abstracta y deformada, como decía Jesús en el primer video, que el hombre dio mal uso a lo que es original. Porque tomaron de una planta, hicieron un psicotrópico para perder la conciencia. ¿Eso será que es del Padre? ¿Fue el Padre? ¿O fue el hombre que le dio mal uso a lo que es natural? Porque esa planta se puede usar, pero tiene una inteligencia, tiene un uso específico. ¿Por qué tienen que fumarla para perder la conciencia? ¿Por qué hacerla un polvo que no te haga recordar ni quién eres? ¿Por qué de la cebada sacan la cerveza? Entonces la cebada es mala porque la creó Dios. O el hombre le dio mal uso. Porque yo he comido cereal de cebada y la verdad es que me nutre, me alimenta. Pero la cerveza me hace perder la conciencia. Entonces es lo que ha deformado el hombre. Pero no es porque sea culpable. Nunca crean que ustedes son culpables. Nunca le crean a la rebelión cuando dicen que el humano fue quien destruyó el planeta. Ciertamente participamos, pero por ignorancia. Pero ustedes en su corazón siempre buscan la vida. Aunque por ignorancia hayan hecho otras cosas, por creer que no tienen otra opción. Pero díganle a Monsanto que deje de destruir la tierra, a ver si él se va a arrepentir. Y no va a decir, te pago el doble para que lo hagas, te pago el triple, te pago 10 veces, pero hazlo. Entonces nos manipularon, nos desviaron el pensamiento, nos desconectaron del pensamiento creador, del pensamiento del corazón, del pensamiento del sol, del pensamiento original, del pensamiento del verbo que lo tiene cada uno de ustedes. Ahora conozcamos cómo se manifiesta el verbo en cada uno de nosotros. Así es, porque el verbo es la conformación de los 7 espíritus del Padre Eterno, que antes de la existencia de todo, le dio su origen. Y toda esa fuerza original, ahora la tenemos nosotros. Cuando en el Apocalipsis 2, o también en el 3 y del 7, también nombraron ese verbo en cada uno de nosotros. Cuando decía, el que tiene a su diestra los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, que son el Espíritu de Dios que va por toda la tierra. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea y Filadelfia. Esos son los espíritus que conformaron la gran creación del todo en la preexistencia. Y lo contenemos nosotros como creadores insondables, como una ley de la continuidad, como una ley de la paz. Porque ahí está, en el espíritu de cada uno de ustedes, la ley para darle continuidad a toda la creación. Lo que pasa es que esos 7 espíritus que nombraba Luis, esas 7 esferas, discos, memorias, lo nombraron como chakras y los dejaron solo como unos vórtices que acumulaban una energía y que había que liberarla. Pero si entendemos el Apocalipsis, entendemos que esas 7 dimensiones son las mismas 7 dimensiones de pensamiento del verbo, las 7 estrellas, lo que existía antes de que se manifestara la vida, la inteligencia, pensamiento y conciencia de la creación.
Pero el hombre tiene una ley y es desarrollarla. Y es abrir todo ese poderío de pensamiento y destaparlo, conocerlo, verlo. Y entonces ahí entendemos cuando Apocalipsis 7 nos habla de que Miguel, ese sol que vemos allí, dijo que debían existir 144.000 hombres con el poder del verbo creador. Pero para poder tenerlo, debían desarrollar 7 cualidades. Habla de 7 sellos. Habla de 7 inteligencias. Habla de 7 tiempos, 7 pensamientos que el hombre debe tener como exigencia para enfrentar la gran batalla que vivimos el día de hoy. La batalla que le da fin a la rebelión. Porque ese conocimiento de hace 2000 años, claramente todas las profecías la señalan para hoy. Señalan que el poder del verbo hoy está naciendo en ustedes, que empiezan a conocerlo, que empiezan a desarrollar ese poder interior, esa fuerza interior, esa voz interior, a conocerla, a escucharla, a sentirla y a reconocerse, porque el verbo no es solo, digamos que el verbo lo tenemos por dentro, pero al contenerlo nos unimos a toda la creación. Y yo comienzo a ser el verbo unido a esta roca, el verbo unido a Luis, el verbo unido a este río. Y juntos somos capaces de limpiar el pensamiento en todo el planeta, porque seremos imagen perfecta de Dios. Y por eso en el Apocalipsis se habla de esos sellos, de que debemos adquirir el conocimiento y abrir esas 7 dimensiones de pensamiento, que es una inteligencia que no hemos usado, porque ahí, como ustedes pueden ver, hay un cristal que lo hemos tenido sucio, que no se ve, que se ha tapado de razones, de pensamientos, de creencias, de vicios, porque hemos escuchado las prédicas del dragón y no hemos escuchado el conocimiento, todo el legado que se nos ha entregado de las estrellas. Pero ahora ustedes han entendido que las prédicas del dragón no les sirvieron para nada. 2000 años de religiones, creencias. 2000 años la gente trabajando, creyendo en superaciones, creyendo en presidentes, reyes, monarcas, gobernadores, líderes religiosos, creyendo en guerras, y nunca han obtenido lo que buscan, porque lo que ustedes buscan es el poder del verbo que tienen por dentro. Y ahora se le está dando cumplimiento, porque llegó el amanecer galáctico que conocimos con la manifestación del Santo Espíritu. Y hoy vamos a ver en la profecía el país del norte y del sur quiénes son los que tienen el verbo y cuándo fue que surgieron y dónde están naciendo y cómo están haciendo ejemplo vivo de que el hombre no es quien destruye la tierra, es la rebelión extraterrestre que lo manipuló. Sí, mis hermanos, porque ese verbo que hemos estado conversando es una fuerza inconmensurable, contenida por hombres de 5.º día de creación, en su 7º impulso, desarrollados. Es una fuerza contenida por hombres de 6.º día de creación, en su primer impulso, cuando ya le dan su realización de las 3 fuerzas primigenias que conformaron el todo, el amor, la paz y la armonía. Pero se le ha dado a los 144.000 danzantes del sol como un arma para darle el final definitivo a la rebelión que ha querido detener estas aguas. ¿Y cómo detener este río? Cuando dentro de él se contiene el verbo. ¿Cómo detener a los 144.000?
cuando dentro de nosotros contenemos el Verbo. Veamos lo que dice la profecía al país del norte del sur. Varios se convertirán en mensajeros del Verbo y lo tendrán. Ahí podemos comprender, porque ya conocemos ese pensamiento original de la identidad en la luz que somos. Mensajeros del Verbo porque son uno con Él. Ya no buscan a Dios afuera, porque comprenden que lo contienen dentro de sí. Su estímulo es el amor, su fuerza, su propio conocimiento de la verdad, porque desde el inicio hablaba de que para ser libres se necesitaba del conocimiento. Ese es el estímulo, la luz que llevamos por dentro, el principio original de la vida, del Verbo inconmensurable en nosotros. Ese es el conocimiento de la verdad. Abridle sus puertas y ventanas. Sí, porque hay que abrir las puertas de nuestro corazón. Hay que abrir las ventanas de nuestra conciencia. Ya no sellarla con razones, con pecados y esclavitud, sino que abrirla para que fluya la vida, para que fluya ese Verbo creador. Dejad que penetren en vuestras casas su voz y palabras, sí, porque los mensajeros del Verbo no buscan bienes materiales, no buscan algo mundano para llenar de ego y fanatismo. Los mensajeros del Verbo buscan el desarrollo de la médula interior en cada uno de aquellos que los escuchen. Así ustedes, recibidles y os convertiréis en uno, porque todo aquel que recibe a los mensajeros del Verbo puede comprender al Padre Eterno dentro de su corazón y se convierte en uno con el Padre Eterno, porque lo reconoce dentro de sí y no es ajeno a Él, porque traen la verdad universal que resucita ese Verbo creador, porque los mensajeros del Verbo traen la verdad universal que resucita el Verbo creador dentro de todos aquellos que los escuchan. Ellos convierten en polvo los secretos y los dan bien entendidos a quienes los buscan. Sí, porque dentro de ese gran concierto universal que sostiene las grandes leyes de la creación, hay grandes misterios. Pero no son misterios porque sean secretos para la humanidad. Son misterios porque este sistema y su dragón que lo gobierna lo ha ocultado. En tanto ahora se develan las grandes verdades universales que brotan como este manantial, como una fuente viva dentro de cada uno de sus corazones. Ellos harán germinar la semilla sembrada a tiempo A, porque se ha sembrado una semilla de luz. Desde el primer día de creación se sembró una semilla de soles y ha llegado el momento de cosechar esa semilla, porque el fruto está maduro. Ha llegado el tiempo determinado por las grandes inteligencias que rigen el universo y las humanidades que lo habitan. Ahí está el cumplimiento. Esa semilla que fue sembrada ya está surgiendo, porque está conociendo, principalmente conociendo la imagen de Dios. Recuerden que les habíamos dicho que le íbamos a poder graficar. Y esa imagen de nuestro espíritu es la misma imagen de Dios, solo que nosotros la hemos manchado con acciones que van en contra de la vida. Pero al cabo de 7 días de creación, nosotros vamos a tener ese mismo pensamiento original, ese mismo pensamiento de vida, ese mismo pensamiento de conciencia de este sol que sostiene la vida en todo este sistema solar. Y podremos nosotros comenzar a comprender toda la dimensión del Padre Eterno. Ahora podemos entender que Dios no está lejos, que Dios está dentro, que nosotros somos una parte de Dios.
que nosotros somos la continuidad de la creación, porque contenemos ese primer pensamiento que dio vida al primer sol de todo el universo, de todos los 9 superuniversos, de toda la creación, de todo el útero gestor de vida. Y todo eso lo tenemos nosotros, pero tenemos que aprender a usarlo, tenemos que tomar de allí. Como estas plantas toman del agua, así nosotros debemos beber de esos 7 logos solares, pensamientos solares, pensamientos yo soy, porque hemos tomado el pensamiento del mundo y hemos rebajado a vergüenza nuestro pensamiento y puesto en vergüenza la creación con nuestras acciones. Es tiempo de restituir, ya conocemos quiénes somos, comencemos a profundizar, a buscar por dentro, porque hay una luz dentro de esos cristales y más en Teatira, en el ser corazón. Ahí está todo el conocimiento, ahí están todos los pensamientos de vida que nosotros debemos volver a manifestar. Ahí están nuestros presentimientos que nos hacen hacer el bien, surgen de ahí. Ahí está el instinto de la madre, ahí está el instinto del niño cuando busca su seno, ahí está el instinto de supervivencia que tienen cada uno de ustedes, ahí está el instinto que los hace buscar su origen, su principio, porque sin su principio no pueden llegar a la luz, y su principio es el verbo, y se les ha dado como heredad, como herramienta para que sean ustedes los que restituyan la vida en este planeta. Esa es la eclosión polífona de verdades del Hijo del Hombre, que cada uno de nosotros ahora podemos comprender que la fuerza que sostiene y le da vida al todo está dentro de nosotros y está en gestación, y se nos dieron esos 7 días de creación para manifestarla. Así, hombres de espíritu maravilloso, hombres humildes y dispuestos, que sienten las palabras del Verbo Creador en su corazón, les hacemos un llamado para que se alegren, para que sientan la vida y comprendan que el Espíritu es la imagen del innominado en ustedes. Y eso es lo que en este capítulo entregamos. Así, los vamos a dejar con este video de el cumplimiento de una gran profecía, el cumplimiento de una ley eterna, cuando en su corazón se manifiesta el Verbo. Hasta la próxima. Se inicia la recolección del buen fruto, preparando la segunda venida esperada de la ley suprema de las creaciones de hombres, mentes y conciencias, que se presenta diáfana al mundo final. Caen las creencias, los falsos conceptos, y los velos se corren y no prevalecen. Se despedazan las falsas doctrinas sobre Dios, pues es la ley suprema que baja desde Sheol-Ho para limpiar el símbolo supremo que los inicuos dicen representar. No saltarán en mi nombre si no tienen la voz interior. Nadie podrá representarle, ni siquiera hablar en su nombre. Entonces se levantarán los de la promesa sempiterna, los que vienen a ejecutar sentencia al orden infernal, y será definitivo, porque la ley eterna habló y dijo
que no arrebatarían al ave su batir de alas, porque el cóndor latinoamericano emprende el vuelo y verán a los hombres de las estrellas unir su fuerza con los de la reina del sur, que son los mensajeros del nuevo tiempo. Se encuentra la primera verdad eterna. El hombre es universal, eclosión polífona de verdades del Hijo. Se habla y siente la fuerza del Padre eterno e Hijo innominado. En todos los corazones renacidos hay lágrimas y gozo inaudito, y los llamados venidos con los símbolos de las montañas, mares, ríos y valles en mi nuevo despertar. Se unen entonando la canción de alegría. Habrán conocido la razón de su existencia. Mis verdaderos hijos pertenecen a la eterna verdad.